Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña de nuevo la maestra Andrea Flores. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Buen día, Ton. ¿Cómo están? Hola, yo muy feliz de seguir aprendiendo. Pues contentos porque hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. Así que empecemos, ¿listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo. Comenzamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola, bienvenidos nuevamente a su clase de matemáticas de quinto grado. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Se acuerdan que en una clase de geografía estábamos viendo las 7 maravillas del mundo moderno? Sí, me acuerdo perfecto, maestra. ¿Sí? Pues bien, el día de hoy reconoceremos cómo los ángulos están presentes en estas esculturas y en muchos otros lugares y objetos que nos rodean. ¡Wow! Para empezar, vamos a recordar algunos conocimientos de la clase pasada. Vamos al pizarrón. Recuerden que tenemos líneas rectas. Estas rectas pueden ser paralelas Bien. o secantes, ¿verdad? Sí. Y dentro de las rectas secantes tenemos perpendiculares y oblicuas. Aquí tengo un ejemplo. Estas son las rectas perpendiculares. Recordemos que las rectas perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Ok. Sí. Bien. Las rectas secantes oblicuas forman ángulos agudos, si tomamos este ángulo, u ángulos obtusos, quiere decir que son estos ángulos. Ok, muy bien. ¿Qué les parece si me dicen qué relación tienen estas líneas oblicuas con respecto a las perpendiculares? Juan Carlos, ¿me puedes ayudar? Sí, claro que sí. Bueno, creo que estas rectas son las perpendiculares, perdón, son las que forman ángulos rectos, ¿no? Así exactamente. Exactamente, que forman 90 grados. Vamos Exacto. a colocarlo aquí para que lo tengamos presente. Muy bien. Estas líneas, al intersectarse, ¿cuántos ángulos me formaron? 4. 4. ¿Y cuánto miden estos ángulos? 90 90 grados. grados. 90 grados, ¿verdad? Los ángulos rectos entonces miden 90 grados. Ok, perfecto. Muy bien. Con respecto a las oblicuas, ¿qué diferencia ves, Juan Carlos, en esta separación y en esta, por ejemplo?
Ah, bueno, en los perpendiculares el ángulo es un poquito más abierto y en las oblicuas puede ser o muy abierto o muy cerrado. Muy bien, pero específicamente en las rectas secantes perpendiculares se forman ángulos rectos de 90 grados. Ok. En las rectas secantes oblicuas se forman ángulos agudos como este que miden menos de 90 grados. Muy bien. Y como este también que forman ángulos obtusos. Estos deben de ser mayores a 90 grados, pero menores a 180 grados. Perfecto, como que dice ni tan tan. Sí, ni mucho ni poco. Permíteme, ¿qué crees que? Dígame, maestra. Déjame escribirlo de este lado para que sea más claro para los niños. Perfecto. Entonces, los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Y los ángulos obtusos, Más de 90 grados. más de 90 grados Exacto. y menos de 180 grados. Muy bien. Muy bien. Esas son rectas secantes perpendiculares y estas son secantes oblicuas. Observen los ángulos que se forman. Son en este ángulo como referencia con respecto a este. ¿Cuál ves que sea la diferencia? ¿Cuál, maestra? Estos, por ejemplo, este ángulo, Ajá. ¿cómo ves tú las líneas con respecto a estas líneas perpendiculares? Ah, pues esas líneas están un poco más juntas. Muy bien, Ton. El ángulo es menor en estas rectas. Es ok. decir, están más cercanas una de la otra. A estos ángulos se les llama ¿cómo, Juan Carlos? Oblicuos. A estos que miden menos de 90 grados, ¿cómo se les llama? Oblicuas. Oblicuas. Se les llama agudos. Acuérdate, mira, perdón. aquí tengo El un agudo ejemplo chiquito. que me gustaría mostrarte para que sea más claro. Estas son rectas secantes. Ujú. Se intersectan en un punto. Ok. Este podría ser un ángulo de 90 grados, Sí. como este ejemplo. Mira, mide Ahí son 90 grados. Ok. Eso. Entiendo. Ahora, si yo quiero un ángulo agudo, tendría que medir menos. En los agudos debe de medir Menos de 90 grados. menos de 90 grados. Es Bien. decir, un ángulo agudo debería de tener una apertura menor. Más Entonces, chiquitito. este podría ser un ángulo agudo. Si yo estoy hablando de un ángulo obtuso, tendría que ser mayor a los 90 grados. Ah, Volvamos ok. a la pregunta. Si yo te estoy preguntando cuál es la referencia de estas dos y Ton ya nos explicó que estas dos líneas están más cercanas a estos dos como referencia, entonces, ¿qué tipo de ángulo estamos hablando si estamos diciendo que mide menos de 90 grados? Agudo. Agudo, muy bien. Entonces ya estamos aprendiendo. En esta clase vamos a revisar que en las rectas secantes podemos encontrar, en esta clase solamente vamos a encontrar 3 tipos. Los vamos Muy a bien. conocer y los vamos a recordar. Tenemos Perfecto. ángulos rectos que miden 90 grados. 90 grados. Ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Y ángulos mayores a 90 grados. Mire, vamos a tomar este como referencia. Y este se llama, ¿cómo se llamaría este ángulo? Ton? Obtuso. Muy bien. ¿Qué les parece si dejamos esta información un poquito más clara para que no haya confusión? Me parece perfecto. Para no hacerme bolas. Por ejemplo, yo acomodaría aquí
lo de los ángulos. Los ángulos agudos, ¿cuánto deben de medir? Menos de 90. Menos de 90. Ajá, entonces vamos a dejar aquí la información. Menos de 90 grados. Y ahora, los obtusos. ¿Cuánto deben de medir? Más de 90 grados. Y menos Y de... menos de 180. Muy bien. Entonces estos deben de medir más de 90 grados y menos de 180 80. grados. Ahora sí ya Perfecto. lo tienes más claro, Juan Carlos. Clarísimo como el agua. Muy bien. Ahora sí, Muy bien. ¿qué les parece si ahora hacemos... Bueno, ¿ustedes se han preguntado cómo sabemos lo de los grados? ¿Cómo se miden esos ángulos, maestra? Creo que con una herramienta que se llama transportador. Exactamente. Tenemos que usar el transportador. Miren, a ustedes les traje estos. Son diferentes, pero ambos instrumentos geométricos nos sirven para medir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a medir el ángulo, pero primero quiero que ustedes sepan cómo se utiliza. Muy bien. Miren, les voy a dar estos dos Muchas gracias, maestra. transportadores y yo voy a utilizar el mío. Los ángulos tienen una parte que es la intersección de estas rectas que se llama vértice. Ujú. Muy bien. En un ángulo, este es mi vértice. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi transportador y voy a colocar en el centro el origen. Ok. Sí, Ajá. perfecto. Y lo voy a alinear con el vértice. ¿De acuerdo? Sí. Uno de los lados del ángulo lo voy a alinear con el 0. Ajá. Ajá. El 0 está en este caso en la base de la mesa. Y si se dan cuenta, aquí me marca 10, 20, 30, 40, 50. Después vamos a observar por dónde pasa el otro lado del ángulo. Muy bien. En este caso, mi ángulo pasaría por 90 grados. Entonces, si sabemos que este ángulo mide 90 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Perpendicular. Son secantes perpendiculares que me forman un ángulo recto de 90 grados. Perfecto. ¿Qué les parece si ahora hacemos el intento con un ángulo? ¿Lo quieres agudo o lo quieres obtuso, Juan Carlos? No, obtuso. Obtuso. ¿Obtuso cuánto debe de medir? Más de 90. Más menos de 90. 180. Muy bien. Entonces vamos a colocar, ¿me ayudas? Claro. Ahí formamos el ángulo. Creo que así, ¿verdad, maestra? Vamos a comprobar si lo que dices es verdad que nos forma un ángulo obtuso. Nuevamente colocamos el vértice del ángulo, que es esta unión, Claro. en el origen y el centro del transportador. Y empezamos nuevamente a contar. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Más o menos está entre 120 y 130. Porque esta línea, para que para los alumnos fuera más fácil, es una línea muy gruesa. Claro. Pero nosotros lo podríamos hacer con líneas trazadas con nuestro lápiz. Entonces, este sí es un ángulo obtuso porque es mayor a 90 grados. Ahora que ya sabemos cómo se llaman y cómo se miden los ángulos que se forman en las rectas secantes, vamos a ver qué ángulos podemos identificar, ya que estamos rodeados de ellos por todos lados. Los podemos encontrar en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Puede ser en la casa, en el parque, en el patio, en la montaña y en la playa, en la ciudad incluso, en los animales, en las plantas y en nosotros mismos. ¿Qué les parece si buscamos en el salón
unas rectas secantes para ver qué tipo de ángulos podemos reconocer. ¿Aquí en el salón, maestra? Sí, a ver, vamos a observar dónde Pero tienen que podemos- ser oblicuas o perpendiculares, ¿verdad? Nada más. Las líneas, recuerden, estamos viendo rectas secantes, perpendiculares y oblicuas que nos formen 3 tipos de ángulos. Ángulos rectos, ángulos agudos y ángulos obtusos. Muy bien. Entonces, Ton, ¿ya ubicaste alguno? Sí, maestra. Aquí encima de la mesa ¿Sí? podríamos poner una cinta de este lado Ujú. y otra del lado del frente. Ajá. A ver, yo lo voy haciendo. Sí, Ajá. ¿Así Y- de esta manera lo quieres? sí, Ajá. sí. Y así encontramos 2 rectas secantes perpendiculares Y nos forman un ángulo de 90 grados. que sería un ángulo recto. Vamos a comprobar si esto es verdad. Miren, aquí él nos está diciendo que esta línea la pongamos aquí. Esta línea la ponemos aquí, Ton. Ujú, sí. Muy bien. Ahora vamos a levantar el ángulo. Ujú. ¿Y ustedes qué dicen en casita? ¿Creen que este sea un ángulo agudo, recto u obtuso? Juan Carlos, Es un ángulo recto. es un ángulo recto. ¿Qué tipos de ángulos tienen estas rectas perpendiculares? Su característica, bueno, es de 90 grados. Es de ¿verdad? 90 grados y es un ángulo que mide, que es, ¿cómo se llama? El que tiene 90 grados, Tom. Perpendiculares. No, ¿el ángulo cómo se llama? Ah, ángulo recto. Eso, muy bien, ya estamos aprendiendo mucho sobre los ángulos. Más inteligente. Aquí tenemos el ángulo agudo, perdón, el ángulo recto. Ahora ya vimos que hay otro tipo, por ejemplo, el ángulo agudo. Ayúdenme a buscar en el salón de clases un ángulo agudo. Acuérdense que deben de medir menos de 90 grados. Ya sé, maestra. A ver. Puede ser las escuadras que están ahí o las que trajo a clase, ¿no? Creo que esas tienen un Sí, ejemplo. mira, muy bien. Traje esta escuadra también. A ver, vamos a ver. Claro. Esta, ¿cómo lo acomodaríamos? Vamos por el grado agudo. Sí, es un ángulo agudo. Agudo, pues así entonces. Ah, ¿No? muy bien. Entonces, este estaría formando un ángulo agudo. Lo voy a medir y vamos a ver si mide menos de 90 grados. Perfecto. Yo lo detengo, maestra. ¿Me ayudas? Claro. Ahora sí, vamos a soltarlo. Ay, se me fue. Ahí está. Y el ángulo agudo debe de medir menos de 90 grados. El 90 lo tenemos aquí arriba. Y como podemos ver, el primer lado pasa por el 0 y el segundo pasa aproximadamente por los 40 grados. Entonces, mide menos de 90. Es decir, nuestro ángulo sí es agudo. Agudo. Muy Ay, bien, qué Juan bien. Carlos. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora identificamos y formamos algunos agudos con nuestro cuerpo? Sí. ¿Sí? Pero Juan Carlos Yo propongo primero. que, por ejemplo, Ton nos dé las indicaciones de cómo podemos formar ángulos con nuestro cuerpo. Tú los formas y después yo compruebo si los ángulos son correctos. Sí, Muy bien. muy me bien, parece. muy bien. Ok. ¿Qué hago, Ton? Dime. Bueno, si tú haces de cuenta que tu axila es el vértice, Ok. El Mi axila es tronco. vértice. forma una recta y alzas el brazo para formar un ángulo obtuso. Ok. El ángulo obtuso, ok. El ángulo obtuso, ¿cuánto debe de medir, Ton? Más de 90 grados. ¿Y menor de? 180. Muy bien, vamos a ver su vértice, es su axila y tenemos aquí un ángulo obtuso que, como podemos ver, si lo comparamos con el ángulo recto, ¿me ayudas otra vez a poner tu Claro. mano? Tu mano. Ah, Y yo lo compruebo. Muchas gracias. Si lo comprobamos con el ángulo recto, vemos que el obtuso es mayor
que de 90 grados y es menor a 180. Entonces, lo que nos dijo Ton es correcto. Muy bien, Ton. Ay, bien, Ton. Muy bien. Eso. ¿Dónde más podríamos encontrar un ángulo? Por ejemplo, en nuestras manos. A ver, Juan Carlos, ayúdame a formar un ángulo recto que mida Recto. 90 grados. Yo creo que así. A ver, vamos a comprobar con mi Hagamos bien. ángulo recto. A ver, muy bien. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ay. Es un ángulo recto. Ahora vamos a formar con las mismas manos un ángulo agudo. ¿Cómo lo formaríamos? A ver, Ton, descríbenos cómo formaríamos un ángulo agudo. Pues si hacemos un saludo con la mano, extendemos el dedo índice y medio, los dos, y formamos un ángulo agudo. A ver, vamos a comprobarlo. Muy bien, ya. A ver, aquí tenemos el ángulo agudo. Muy bien, mide menos de 90 grados. Como les mencioné al principio, podemos identificar Wow. algunas rectas secantes y los ángulos que se forman en las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Están listos? Sí. ¿Qué tienes, Ton? Ay, te veo muy nervioso. ¿Qué pasa? Ay, maestra, es que yo me sentí muy feliz de conocer las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Me puse a buscarlos para dibujarlos y pegarlos en la pared de mi cuarto. Ay, ¿y los trajiste? Sí, y también descubrí otras bellas y emblemáticas construcciones muy famosas que hay alrededor del mundo. Ah, Órale. ¿sí? ¿Y cuáles te gustaron más? Ahorita te las doy, maestra. Ay, yo quiero saber cuáles fueron las que encontró. ¡Ay, qué Ándale. bonitas! ¿Qué es esto, Ton? Pues encontré estos dibujos y me puse a colorear los que más me gustaron. Es que mi sueño es conocerlos un día. ¡Qué lindos dibujos, Ton! Si te parece buena idea, aquí podemos identificar muchas rectas secantes y los ángulos que se forman. Oye, Ton, qué bueno que trajiste estos dibujos. Digo, yo también quiero identificar las rectas secantes y los ángulos. También necesito aprender eso. Bueno, entonces miren, vamos a tomar estos 2 dibujos de Ton. Bien. Y en ellos vamos a encontrar rectas secantes que formen ángulos agudos. Aquí tenemos en pantalla la pirámide de Giza y la Torre Eiffel. Mientras ustedes en casa las observan, Ton y el conductor marcarán con color azul al menos un par de rectas oblicuas que formen un ángulo agudo. A ver, vamos a dejar que ellos nos estén en la Torre Eiffel. Eso, muy bien. Muy bien. Eso. Sí. Me dicen cuando ya lo hayan marcado. Ustedes Ok. identifíquenlo también en el dibujo que apareció en pantalla. Aquí habría una. Ay, Ahí también, Ton, exactamente, sí. bien. Listo, Sí. maestra. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver en pantalla las rectas oblicuas que encontré en la pirámide. A ver, vamos a verlas. ¿Tú también ya las encontraste, Juan Carlos? Sí, también, me ayudó Ton. Ah, muy bien. Y también encontraste unas rectas oblicuas que forman ángulos agudos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en la pirámide de Giza, primero, que fue la que trazó Ton, Exacto. podemos ver que el ángulo medía menos de 90 grados. Es decir, las rectas eran oblicuas y formaban ángulos agudos. También en la Torre Eiffel pudimos encontrar uno. Pero observen muy bien el ejemplo que nos puso Juan Carlos. Observen que no hay muchas líneas rectas en ella, solo en la parte donde Juan Carlos encontró el ejemplo.
por lo que estas líneas curvas que observamos en la torre no corresponderían al tipo de líneas rectas que estamos identificando en la clase. Como sabemos desde el principio, nuestro tema eran líneas rectas y en la Torre Eiffel se ven también líneas curvas. Entonces, cuando identifiquemos diferentes tipos de rectas secantes, ya sean perpendiculares u oblicuas, tenemos que poner atención en que ambas sean líneas rectas. ¿De Muy acuerdo? bien, líneas rectas, perfecto, ok, entendí. Bueno, ahora les vamos a proyectar a los alumnos las imágenes de la pirámide de Chichén Itzá y la estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro. Obsérvenlas bien, mientras que Ton y Juan Carlos trazan con color rojo un par de rectas perpendiculares. Muy bien. Ustedes también traten de trazarlos, ¿eh? Muy bien. Recuerden en la que pirámide. las rectas perpendiculares van a formar ángulos de 90 grados. Muy bien. Creo que las tenemos. ¿Ya las tienen? Sí. Muy bien. A Aquí ver, están vamos mis a trazos ver. en la imagen de Chichén Itzá. Ay, qué bonito te quedó. A ver, vamos a ver qué fue lo que dibujó Tom. Eso, muy bien. Ese efectivamente es un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Cómo mediste ese ángulo, Tom? Pues con mi transportador. Muy bien. ¿Tú qué encontraste? Yo también encontré un ejemplo de rectas perpendiculares en el Cristo Redentor. A ver, vamos a verlo. Eso, muy bien. Ese ángulo también es un ángulo recto. Y bueno, estos están formados por rectas perpendiculares, que fueron efectivamente las que trazaste. Bien, Muy bien. ahora les voy a mostrar por último, para que los alumnos puedan realizarlo en casa, el molino de viento de Ámsterdam y el Coliseo Romano, mientras los alumnos observan de qué otro tipo de ángulos podríamos encontrar y qué tipo de rectas secantes se forman en ellos. Muy bien. Muy bien. Ahora que tenemos diversos dibujos, paisajes e imágenes a nuestro alrededor, podemos ver que tenemos diferentes tipos de rectas secantes, ¿verdad? Exactamente. Sí. Algo que quiero aclarar es que en las rectas secantes oblicuas podemos encontrar tanto ángulos agudos como ángulos obtusos. ¿De acuerdo? De acuerdo. En las perpendiculares encontraríamos ángulos rectos que miden 90 grados. Perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué te parece este tema, Juan Carlos? ¿Te gustó? Me gustó, muy interesante y me quedaron súper claros cuáles son los tipos de ángulos. Hemos terminado con ángulos por doquier y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.